Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, nuevamente aquí con el segundo capítulo de, de la fe. Y vamos a ver, anteriormente vimos en el primer capítulo, la fe contra las costumbres. Pero este segundo capítulo vamos a ver la gracia y la lógica humana. Y vamos a verlo en el Génesis capítulo 29 y 30, de algo que también le sucedió a Abraham. Esta es la segunda situación que tiene Abraham. La segunda, vamos a leer del 29 al 30 en el capítulo 11, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomaron a Abraham y Necor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Necor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde. Bendícenos y guárdanos en esta charla espiritual que tenemos con nuestros hermanos. Amén. Aquí vemos algo que también le sucedió a Abraham, y es una de las segundas pruebas que le da Dios. Él se casa con Sarai y se da de cuenta de que Sarai, su esposa, es estéril. No podía tener hijos. Y la forma como ven la esterilidad o la falta de tener hijos en el Medio Oriente es muy significativa, porque primero ellos ven la imposibilidad, o sea, la forma de que la persona que va a heredar todo lo que vaya a tener, lo que vaya a formar esta familia entre su esposa y su esposo, no va a tener heredero. Pero hay otra connotación bien importante, que cuando la familia era estéril y no tenía hijos, este matrimonio no iba a tener nadie quien lo cuidara en su vejez. Mire la importancia, como desde la Biblia vemos la importancia del cuidado de nuestros ancestros, de nuestros padres. Y eso era muy significativo en el Medio y Cercano Oriente. Entonces, era la interrupción de ese patrón de la herencia. Y también no proveía el cuidado para estos esposos cuando estaban ancianos. Quedaban solos, ¿quién los iba a cuidar? Entonces, la importancia en esa cultura, y en esta cultura también, de que se enfrenta a Abraham, de que le había dicho, acuérdese, en el primer capítulo dijimos que el Señor había tenido una alianza con Abraham, y le había dicho que era padre de naciones. Entonces se pregunta Abraham: ¿cómo yo voy a ser padre de naciones y mi mujer es estéril, no va a tener hijos? Es la segunda prueba que tiene Abraham. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos sueños, tenemos ideales, deseamos hacer cosas en nuestra vida, y siempre hay algo que tenemos que superarlo para alcanzar la meta que nosotros queremos lograr? Y eso en la parte humana. Aquí en esta parte que es divina, que el único que da los hijos es Dios, esta persona tiene problema de esterilidad, que no puede tener más hijos. Y fuera de eso, ellos están avanzados de edad, tienen 70, 90 años. Ya había perdido la costumbre de su menstruación, ella no podía
no tenía acceso ni parte humana ni parte científica, porque no lo había. Y Sarai significa princesa, o sea, era una mujer hermosa. Dice que era una mujer súper hermosa. Entonces, Sarai, que era hermosa, pero dentro de ella tenía una angustia, que no podía procrear. Hay tantos seres humanos que tienen unas virtudes exteriores, pero que no pueden lograr, tienen dificultades físicas y mantienen amargados y no pueden superarlo. Pero aquí es donde vemos en esta dificultad de que Dios provee, que su gracia bendita mantiene presente en esta pareja, de que en su gran misericordia demuestra el poder de Él, el poder de Dios, desafiando a la lógica humana. Claro, la lógica humana dice, ella es vieja, no puede tener hijos, es estéril durante todo el tiempo, entonces lo lógico es que no puede tener los hijos. Entonces, ¿cómo la gracia de Dios demuestra su poder en contra de la lógica de los hombres? Entonces, allí es donde vemos de que nosotros como seres humanos tenemos debilidades, y Sarai tenía debilidades. Sarai tiene debilidades. ¿Por qué? Porque ella tiene una tristeza, aunque es hermosa, pero no concibe hijos. Hay cantidad de cosas que tenemos nosotros, pero creemos que no valen porque necesitamos tal cosa. Entonces ella tiene una... Ahora, la otra gran debilidad que tuvo Sarai fue que, como en la cultura de los cananeos, oiga bien, mire lo que es la cultura, en la cultura de los cananeos, podía el hombre tener varias mujeres. Ella opta por la cultura y no opta por la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho a ella, y lo vemos más adelante, que le cambia su nombre de Sarai por Sara y le dice que va a ser madre de naciones. El uno padre de naciones y la mujer madre de naciones. Los dos están en un problema, pero entonces ella ve la solución por medio de la costumbre, de que los hombres tenían varias mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Tiene la sierva, viene la que le servía a ellos. Dice, no, pues tomemos a la sierva para que se acueste con Abraham, su esposo. Eso fue una mala decisión. Una mala decisión, porque no confió en el poder del Señor, en la gracia del Señor. Y cuando uno no confía en la gracia del Señor, las decisiones son erróneas. Las decisiones son erróneas. Mira lo que dice el versículo 10, Génesis 16. Comenzamos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces a Sarai y a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Entonces, ¿cómo fue de que ella planea, pero también Abraham le hace caso? Y tiene la sierva, y después viene una confusión, una pelea de su hijo, de la hija de la sierva. Pero Dios
le habla a ella que va a tener un hijo. Y allí es donde tenemos que ver que Dios desafió la lógica humana, que Dios, la gracia de Dios, se interpuso ante los conceptos humanos, ante el pensamiento humano, y le dio un hijo. Isaac le dio un hijo. Cambió su fe, las promesas de Dios se las dio. Cambió el llanto en gozo. El ejemplo de sumisión se vio. Una mujer después perseverante delante de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros confiamos más en nuestra lógica o en los milagros de Dios? ¿Cuántos de nosotros confiamos más en la gracia de Dios que en la lógica nuestra, que en la lógica humana? ¿Creemos en Dios en sus milagros o creemos en Dios más en la ciencia? Es tiempo de analizar y de reflexionar. Hay momentos que la ciencia nos ayuda, pero hay momentos que ni la ciencia nos puede ayudar. Y solamente la gracia de Dios que se derramó en Saraí puede derramarse en nosotros. Cuando usted vea que las cosas son imposibles, la gracia de Dios es posible. Todo lo podemos en el Señor. Que la gracia de Dios puede contra la lógica humana. ¿Cuántos de nosotros confiamos más en la gracia de Dios que en nuestros pensamientos, que en nuestras decisiones, que en la ciencia, que en la costumbre? Reflexionemos. En Dios todo lo podemos. En Dios todo es posible al que cree. Y Sara le creyó. En medio de sus dificultades, en medio de su forma de no creer. Pero para nosotros hoy, Dios puede hacer milagros en nuestra vida. El Señor puede hacer milagros en tu vida. Pero depende de lo que tú piensas. Si le crees a Dios o no le crees a Dios. Entonces la gracia demostró el poder de Dios a las creencias humanas, a la lógica nuestra. Reflexionemos. Si usted tiene alguna pregunta, estamos en el 631-356-1357. Me puede escribir en el WhatsApp o un texto y le responderemos lo más pronto posible. Que el Señor me lo bendiga.